existen palabras. ¿Por qué se retiraba constantemente a lugares apartados? ¿Por qué los momentos más poderosos de su vida ocurrían cuando él estaba simplemente presente? Y aquí hay algo que te impactará. Los evangelios registran que Jesús conocía los salmos de memoria, pero no como una simple memorización. Él los usaba como Tole usa las técnicas de presencia. Cuando estuvo en el desierto durante 40 días, no solo ayunaba de comida, estaba ayunando de identificación mental, usando las prácticas ancestrales codificadas en los salmos para trascender la voz incesante del ego. Cuando oraba en Getsemaní, no estaba pidiendo favores a una fuente divina externa. Estaba aplicando la técnica del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. No como una repetición mecánica, sino como un ancla para permanecer presente incluso ante el terror. La respuesta está en los salmos, pero no en los salmos que tú conoces. Déjame contarte algo que lo cambió todo para mí. Hace algunos años leía a Eckhart Tolle por primera vez. Esa parte sobre el ahora, sobre cómo la mente nos mantiene presos en el pasado y en el futuro, mientras la vida real sucede solo en el presente. Y entonces, algo hizo clic. Abrí el libro de los Salmos, pero esta vez no para rezar, para entender. Y lo que descubrí me dejó sin aliento. Era como si estuviera leyendo a Tolle en hebreo antiguo. Las mismas percepciones, las mismas técnicas, la misma comprensión profunda sobre la naturaleza de la mente y cómo trascenderla. La diferencia era solo el lenguaje. Tolle habla en términos psicológicos modernos. Los salmistas hablaban en un lenguaje poético y místico. Estaban describiendo exactamente la misma experiencia, la misma liberación. El Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Conoces este versículo? ¿Pero realmente entiendes lo que dice? No es una orden, es una instrucción, una técnica. Estad quietos no significa callar la boca, significa detener la mente, detener el torbellino de pensamientos que nos consume 24 horas al día. Y conoced que yo soy Dios no se trata de conocimiento intelectual, es sobre experiencia directa, es sobre presencia. Los salmos eran tecnologías de conciencia, herramientas prácticas para acceder a estados de conciencia expandida, para conectar con algo más grande que nuestra mente limitada y pequeña. Piensa así, cada salmo era como una frecuencia específica, una vibración sonora creada para activar diferentes aspectos de la conciencia. Algunos para calmar la mente ansiosa, otros para despertar el coraje interior, otros para disolver la sensación de separación. Y aquí está lo fascinante. La neurociencia moderna lo confirma. Cuando repites ciertas palabras o frases de forma contemplativa, activas el sistema nervioso parasimpático, disminuyes el cortisol, aumentas el GABA, el neurotransmisor de la calma. Los salmistas no conocían estos términos científicos, pero sabían que ciertas combinaciones de sonidos y significados producían estados específicos de conciencia y desarrollaron una biblioteca entera de estas recetas neurológicas. Salmo 23 para disolver la ansiedad, Salmo 91 para cultivar coraje, Salmo 139 para experimentar unión plena. Cada uno era una llave específica para una puerta específica de la percepción. Era neurotecnología espiritual. 2000 años antes de entender cómo funciona el cerebro, ya sabían cómo reprogramarlo a través de palabras específicas. Respiración consciente y presencia dirigida. No era superstición, era ciencia de la conciencia. Pero la iglesia tenía un problema. Las personas despiertas son difíciles de controlar. Las personas que experimentan lo divino directamente no necesitan intermediarios, no necesitan instituciones, no necesitan jerarquías. Y aquí hay algo que te impactará. Esto no fue un accidente, fue una estrategia calculada. En el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano,
algo fundamental cambió. La prioridad dejó de ser el despertar individual y se convirtió en el control social. El emperador Constantino no estaba interesado en místicos independientes esparcidos por el imperio. Necesitaba ciudadanos obedientes, organizados en estructuras jerárquicas predecibles. Entonces, metódicamente, transformaron la experiencia en doctrina, la práctica en ritual, la libertad espiritual en sumisión ins. ¿Qué hicieron? Transformaron la meditación en memorización, la presencia en actuación, la conexión divina en sumisión institucional. Cogieron una llave y la convirtieron en una cadena. ¿Sabes cuál es la diferencia entre rezar un salmo y experimentar un salmo? La diferencia entre repetir palabras y permitir que transformen tu conciencia. La diferencia entre estar vivo y simplemente existir. Eckhart Tolle habla sobre esto todo el tiempo. No usa la palabra salmos. Escribe exactamente lo que hacían. Ese estado de presencia alerta. Esa quietud interior que no es vacía, sino plena. Esa sensación de estar conectado con algo infinitamente mayor. Los salmos eran mapas para llegar allí. Pero déjame ser aún más específico. Quizás estés pensando, está bien, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Voy a mostrarte algo que cambiará tu percepción para siempre. Toma el Salmo 23. Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo has repetido miles de veces, ¿verdad? Pero observa lo que realmente está sucediendo. No se trata de una fuente divina externa cuidando de ti. Se trata de reconocer que existe una inteligencia superior dentro de ti. Una presencia que siempre ha estado ahí, esperando que dejes de buscar afuera. En lugares de verdes pastos me hará descansar. No es un lugar físico, es un estado interior. Esa paz que Tolle describe cuando finalmente dejas de resistir al momento presente. Junto a aguas serenas me pastoreará. Aguas serenas son el símbolo universal de la mente en silencio. No agitada, no turbulenta, simplemente presente. En cada línea, el Salmo te guía hacia un estado de conciencia. No te pide que creas en algo, te enseña a experimentar algo. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Estos estados de conciencia eran peligrosos para quienes querían mantener el control. Imaginen una iglesia repleta de personas que experimentan lo divino directamente, que no necesitan sacerdotes para mediar su conexión espiritual, que descubren que la fuente divina no está en el cielo, sino en su propia presencia. Eso cambiaría todo, y ellos lo sabían. Por eso transformaron la meditación en memorización. Por eso crearon rituales externos en vez de cultivar la interioridad. Por eso hicieron que creyeras que la espiritualidad se trata de reglas, dogmas y sumisión, cuando en realidad siempre se ha tratado de libertad. Libertad de la mente, libertad del ego, libertad de ser quien realmente eres, más allá de todos los roles que desempeñas. ¿Saben cómo descubrí todo esto? A través de mi propia experiencia y a través de algo que Eckhart Tolle menciona, pero que pocas personas conectan con los salmos. Él habla de esos momentos espontáneos de presencia total, cuando estás caminando en la naturaleza y de repente todo se aquieta, no solo a tu alrededor, sino dentro de ti. Por unos segundos sientes que estás exactamente donde debes estar, conectado con algo que no puedes nombrar, pero que es más real que cualquier cosa que hayas experimentado. Esos momentos no son accidentales. Salmos eran tecnologías para cultivarlos intencionalmente. Pero déjenme contarles algo aún más profundo, porque quizás estén preguntando, si esto es verdad, ¿por qué nadie me lo enseñó nunca? La respuesta los impactará, porque enseñar presencia no puede ser monetizado, no puede ser controlado, no puede ser institucionalizado. Cuando descubres que la respuesta siempre estuvo dentro de ti, dejas de buscar afuera. Dejas de depender de otros para tu felicidad. Dejas de creer que necesitas permiso para ser espiritual. Y eso rompe todo el sistema. Imaginen si desde niños
les hubieran enseñado que los salmos eran ejercicios de mindfulness, que oración significaba estar presente, que Dios era el nombre que le daban a esa conciencia silenciosa que observa todos tus pensamientos, pero nunca es tocada por ellos. Imaginen cómo sería diferente. En vez de culpa, sentirían paz. En vez de miedo, sentirían amor. En vez de separación, sentirían conexión. Pero ellos no podían permitirlo. Por eso transformaron los salmos en fórmulas mágicas. Reza esto 10 veces y algo bueno va a pasar. Como si Dios fuera una máquina expendedora cósmica. Cuando en realidad, los salmos eran invitaciones para despertar. Y aquí hay algo que los dejará aún más intrigados. Eckhart Tolle, cuando habla del yo soy experimentó durante su transformación espiritual, está describiendo exactamente lo que los salmistas experimentaban cuando escribían. Esa presencia temporal, esa conciencia que existe antes de cualquier pensamiento, esa sensación de estar vivo sin necesidad de probar nada a nadie. Los salmos eran mapas para llegar a ese estado, pero no como ustedes imaginan. No se trataba de repetir palabras mágicamente. Se trataba de usar las palabras como anclas para la presencia, como Tolle usa la respiración, como los budistas usan mantras, como los místicos de todas las tradiciones usaban sonidos sagrados, para despertar algo que siempre estuvo ahí, algo que la iglesia no quería que ustedes descubrieran. Porque en el momento en que accedes a esa presencia, te das cuenta de que nunca necesitaste salvación. Te das cuenta de que nunca estuviste separado de lo divino. Te das cuenta de que toda la estructura de culpa era una ilusión. Esa percepción lo cambia todo. Pero déjenme mostrarles exactamente cómo funciona esto. Porque una cosa es entenderlo intelectualmente, otra cosa es saber aplicarlo. Y aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Sabían que Jesús, cuando se retiraba a orar, no estaba haciendo lo que pensamos? Estaba practicando lo que hoy llamamos meditación mindfulness. Y los salmos eran sus manuales de instrucción. Tomemos el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos. Parece moralista, ¿cierto? Parece que está hablando de no andar con personas malas. Pero observen más profundamente. Impíos en hebreo es reshaim. No significa personas malas. Significa aquellos que viven inconscientemente. Aquellos que son gobernados por impulsos automáticos. Aquellos que nunca se detuvieron a cuestionar sus propios pensamientos. En otras palabras, aquellos que viven completamente identificados con la mente. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, significa, feliz es quien no obedece ciegamente a los impulsos mentales, quien no acepta cada pensamiento como verdad absoluta. Es Eckhart Tolle, puro. Y continúa, mas tiene su deleite en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Ley del Señor no es un conjunto de reglas, es el principio que gobierna toda la vida, presencia, conciencia, el flujo natural de la existencia cuando dejas de resistirte a él. Y medita de día y de noche. Literalmente te está diciendo que cultives la conciencia constante. ¿No es increíble cómo nos ocultaron esto? Transformaron un manual de despertar espiritual en una lista de reglas morales. Pero aquí hay algo aún más profundo. Algo que hará que entiendan por qué Tolle logró redescubrir verdades que estaban justo debajo de nuestras narices. Los salmos describen los mismos estados de conciencia que él experimentó durante su transformación. ¿Recuerdan su historia? A los 29 años, depresión profunda, pensamientos suicidas. Y entonces, esa noche, cuando se dio cuenta de que había dos, el yo que estaba sufriendo y el yo que estaba observando el sufrimiento. Y el observador estaba en paz total. Y está lo increíble. Si leen los salmos con esta clave, descubrirán que describen exactamente esa misma percepción, solo que usando lenguaje poético
en lugar de psicológico. Salmo 42. ¿Por qué estás abatida, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Ven eso? El salmista está conversando con su propia mente agitada, reconociendo que hay un yo que observa los estados emocionales. No es idéntico a ellos. Es exactamente la misma percepción que Tole tuvo esa noche. Hay quien sufre y hay quien observa el sufrimiento. El observador siempre está en paz. Salmo 139. Me rodeas por detrás y por delante, y pones sobre mí tu mano. No se trata de un Dios externo protegiéndote. Se trata de esa presencia testigo que siempre está ahí, que te rodea por todos lados, que nunca puede ser tocada por el drama de la mente. Si subiere al cielo, allí estás tú. Si hiciese en el Seol mi lecho, he aquí, allí también estás tú. Cielo e infierno no son lugares, son estados de conciencia, y esa presencia está en ambos, inamovible. Es exactamente lo que Tole descubrió esa noche, el observador silencioso que existe antes de cualquier experiencia. Esa conciencia que está igualmente presente en la alegría y en el sufrimiento, pero nunca es tocada por ninguno de los dos. Pero déjenme contarles algo que cambió completamente mi vida. Un día, estaba pasando por un momento muy difícil, ansiedad extrema, la mente en completo caos, y en lugar de intentar luchar contra ella, recordé los salmos, pero no para rezar en el sentido tradicional. Los usé como Tole usa la respiración. Tomé el Salmo 62, solamente en Dios mi alma espera silenciosa, de Él viene mi salvación. Y en lugar de repetirlo como un loro, permití que las palabras me guiaran a ese lugar de silencio interior. Solamente en Dios mi alma era silenciosa. Respiré profundo. Sentí el espacio de quietud dentro del pecho, pero no fue automático. Tuve que aprender la técnica. Primera fase, leer el versículo lentamente, palabra por palabra. Segunda fase, cerrar los ojos y repetirlo mentalmente, pero enfocándome en la sensación, no en el significado. Tercera fase, permitir que las palabras se disolvieran y quedarme solo con la presencia a la que apuntaban, como usar un mapa para llegar a un destino. Luego tirar el mapa y simplemente estar en el lugar. Era exactamente eso lo que hacían los místicos. Usaban las palabras como puentes hacia lo inefable, como dedos apuntando a la luna. Luego soltaban las palabras y se quedaban solo con la experiencia directa. Y algo extraordinario sucedió. La ansiedad no desapareció, pero dejé de ser la ansiedad. Estaba allí, como nubes en el cielo. Pero yo era el cielo, vasto, espacioso. Fue como si una dimensión completamente nueva de la realidad se abriera. No una dimensión ahí fuera, sino una dimensión dentro de mi propia conciencia. Siempre había estado allí, pero que nunca había notado. Y percibí algo profundo. Esa no era una experiencia religiosa en el sentido tradicional. Era simplemente realidad. La realidad de quién soy realmente cuando no estoy identificado con el torbellino mental. Era exactamente lo que Tole describe como el observador. Esa conciencia espaciosa que observa todos los dramas de la mente, pero nunca es tocada por ellos. Fue la primera vez que entendí lo que Jesús realmente hacía cuando se retiraba a orar. Él estaba accediendo a ese espacio, a esa dimensión de la conciencia que no puede ser perturbada por circunstancias. Salmos eran los mapas que él usaba para llegar allí. Pero la iglesia no podía enseñar eso, porque cuando descubres ese espacio interior, dejas de buscar la salvación desde afuera. Dejas de creer que necesitas a alguien para intermediar tu relación con lo sagrado. Dejas de tener miedo al castigo divino. Te das cuenta de que siempre has sido libre, y eso rompe todo el modelo de negocio religioso. Déjenme darles otro ejemplo práctico, porque quizás estén pensando, ok, esto es bonito filosóficamente, pero ¿cómo lo aplico en mi día a día? Salmo 131. Señor, no se ensoberbezca mi corazón, ni se eleven mis ojos. No ando en busca de cosas grandes,
ni de cosas maravillosas demasiado para mí. Esto no es sobre humildad en el sentido tradicional. Es sobre dejar de buscar lo grandioso. Dejar de creer que la vida tiene que ser extraordinaria todo el tiempo para valer la pena. Es sobre encontrar lo sagrado en lo común. Al contrario, he callado y apaciguado mi alma. Como el niño destetado se aquieta en los brazos de su madre, así es mi alma para conmigo. Aquí está la instrucción práctica. Cuando tu mente está agitada, buscando, queriendo, resistiendo, tú paras, respiras profundo y permites que tu conciencia se aquiete como un niño satisfecho, sin forzar, sin luchar, simplemente permitiendo. Es exactamente lo que Toll enseña sobre rendición, sobre entrega al momento presente. Pero aquí está lo que es realmente fascinante y quizás un poco perturbador. La Iglesia lo sabía. Los sacerdotes de los primeros siglos practicaban exactamente esto. Toda la tradición contemplativa cristiana estaba basada en esto. Los padres del desierto en el siglo IV usaban versículos de los salmos como mantras. Repetían, Dios, ven en mi auxilio, cientos de veces al día. No como una súplica desesperada, sino como una técnica para anclar la mente en el presente. Juan Cassiano documentó estas prácticas. Evagrio Póntico escribió manuales detallados sobre cómo usar las escrituras para trascender pensamientos obsesivos. Toda la tradición esicasta estaba basada en usar palabras sagradas para acceder a estados de conciencia expandida. Pero en algún momento, entre los siglos V y VI, algo cambió. El Imperio Romano necesitaba uniformidad religiosa para mantener el control político. El misticismo individual era demasiado inestable. Las experiencias directas de lo divino eran demasiado impredecibles. Entonces decidieron que era demasiado peligroso para las masas. Entonces crearon versiones diluidas. Transformaron la meditación en memorización, la contemplación en conformidad, la experiencia mística en doctrina rígida. Y nos hicieron creer que la espiritualidad era sobre obedecer reglas, no sobre despertar la conciencia. ¿Cuál es la ironía de todo esto? Eckhart Tolle, sin saberlo, redescubrió lo que los salmistas siempre supieron, que la paz que buscas no está en el futuro, no está en algún cielo distante, no está condicionada a tu comportamiento, está aquí, ahora, en este exacto momento, esperando que dejes de buscar y simplemente percibir. Salmo 46, callad y conoced que yo soy Dios. No es una orden autoritaria, es una invitación amable, para detener toda la búsqueda neurótica y reconocer lo que siempre ha estado presente. La conciencia pura, espaciosa, amorosa, que tú eres, pero lo transformaron en reza a un Dios externo y quizás te salve algún día. El mensaje real era, deja de buscar la salvación, ya eres libre, simplemente percibe. Y hay algo que los dejará aún más intrigados. Los salmos no fueron escritos para ser leídos, fueron escritos para ser experimentados, como música, como poesía, como ondas sonoras que resuenan en frecuencias específicas de la conciencia. Por eso funcionan en cualquier idioma. Por eso tocan algo profundo incluso cuando no entiendes completamente el significado intelectual. Y aquí hay algo fascinante. En la tradición original, los salmos eran cantados, no hablados. Cada uno tenía una melodía específica que potencializaba su efecto neurológico. El sonido combinado con el significado creaba una experiencia sinestésica que activaba múltiples áreas del cerebro simultáneamente. Era como medicina vibracional. Mi vio que le desee una upuva. Ciertas frecuencias sonoras, combinadas con intenciones específicas, producían alteraciones mensurables en la química cerebral. Los antiguos sabían algo que estamos redescubriendo: que la conciencia no es solo pensamiento, es un fenómeno multidimensional que puede ser influenciado a través del sonido, la respiración, la atención dirigida y la presencia corporal.
Fueron creados para activar estados, no conceptos. Para despertar la presencia, no los pensamientos. Imagine que supiera esto cuando era niño. Imagine que, en lugar de memorizar versículos como fórmulas mágicas, le enseñaran a usar los salmos como portales a la quietud interior. Imagine cuán diferente sería su relación con la espiritualidad, consigo mismo, con la vida. Pero aún no es tarde. Aún hay tiempo para redescubrir lo que siempre fue suyo por derecho. Y no necesita abandonar su fe para ello. Necesita redescubrir lo que su fe realmente significa, no como un sistema de creencias, sino como un sistema de prácticas, no como una doctrina mental, sino como una tecnología de transformación. Comience simple. Elija un salmo que resuene con usted. Léalo 3 veces. Primera vez, con la mente. Segunda vez, con el corazón. Tercera vez, con la presencia total. Y aquí hay algo crucial. No, intente entender el salmo. Intente sentirlo. Permita que las palabras se conviertan en sensaciones en su cuerpo. Que las imágenes se conviertan en experiencias vivas dentro de su pecho. Si elige el Salmo 23, ejemplo, cuando llegue a "en verdes pastos me hace reposar", no piense en pastos. Sienta la sensación de reposo dentro de usted. Cuando lea "junto a aguas serenas me conduce", deje que una sensación de tranquilidad se extienda por su sistema nervioso parasimpático. Use las palabras como portales, no como conceptos. Luego cierre los ojos y permita que la esencia de lo que leyó se convierta en una experiencia viva dentro de su pecho. No fuerce nada, no intente entender nada, simplemente permita. Practique esto durante 10 minutos diarios durante una semana. Comenzará a entender por qué intentaron ocultarle esto. Así es como se reconecta con 2000 años de sabiduría espiritual que siempre estuvo a su alcance. La capacidad de acceder a una paz profunda independientemente de las circunstancias. La habilidad de estar presente de manera tan completa que los problemas mentales simplemente pierden su fuerza. La experiencia directa de estar conectado con algo mayor, sin necesidad de intermediarios. Eso es lo que los salmos realmente ofrecen. Eso es lo que la Iglesia le ocultó. Y eso es lo que Eckhart Tolle redescubrió y enseña de forma simple y directa. La verdad es que nunca necesitó ser salvado, porque nunca estuvo perdido. Solo necesitaba recordar quién es realmente. Y quizás, solo quizás, los salmos estuvieron allí todo el tiempo, esperando a que usted descubriera que no se trataba de oración. Se trataba de despertar. No se trataba de pedir, se trataba de reconocer. No se trataba de un Dios distante, se trataba de la presencia que usted siempre ha sido. Cada versículo era un recordatorio, cada palabra era una invitación, cada línea era una puerta abriéndose hacia casa, hacia ese lugar dentro de usted que nunca fue tocado por el sufrimiento, que nunca fue condicionado por la sociedad. Nunca necesitó aprobación externa para ser completo. La puerta nunca estuvo cerrada. Usted solo olvidó que tenía la llave. La llave siempre fue su propia presencia consciente. Ahora lo sabe. La pregunta es, ¿qué va a hacer con este conocimiento? Eso. Asunto. Es sunto limpia, que tanto digo. Él te mata. 4, 5. 6. Payo. Tienes trasero que pensar de este asunto. ¿Pa qué es ese? Se desató a. ¿Cómo cambiar? ¿De qué te estás di cuenta? Bien, el paciente desaparecido. Una vez que trabajas talistamente, desheredadamente, casi a la alegría de que ese hombre se reconoce por el paso. Y de ese modo, decidimos percatarle, apagarle el misterio.
Aquello que pasó desaparecidamente. ¿Para qué es ese? No es esa tanto. Desde ahí, vivimos en nuestro mundo. Nadie nos perdió en Titu y Tuqueni un poco. Tenemos conflictos, pero el mundo no se contenta de eso. Dentro de esta caliente, hay algo que nos cambia. Por eso, no es tan interesante para pasarlo ahí. Antes que nadie quiso darme, te apareció el entendimiento de la empresarial. Ahora, algo que se complicado para los que viven toda la vida, algo que te puede pasar.